Comenzamos Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Banescayán, que le habla de salud. Gracias una vez más, junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Contador Álvaro García. Gracias por estar en Quienes Quieren. Bueno, por favor, un gusto. Después de un tiempo, exactamente, estamos de vuelta aquí en esta casa. En la semana pasada, en una discusión del Senado, cuando se aprobaba el acuerdo entre Uruguay y Venezuela por el tema ANCAP y productos que Uruguay le vende, la oposición le dijo al Frente Amplio que en este tercer periodo de gobierno es la primera vez que tienen que aprender a administrar la escasez, que hasta ahora venían con una economía creciente, viento a favor, y en este tercer periodo tienen que aprender a administrar la escasez. ¿Es el desafío para este periodo? Bueno, yo creo que hay que saber administrar en todo clima, ¿no? Y de alguna manera, bueno, si la oposición plantea eso, yo lo vinculo con una, no digo falsedad, pero con una latiguillo permanente que recibimos durante todos estos últimos años de que todas las virtudes que había logrado la economía en el Uruguay y los beneficios sociales se debían al viento de cola, al famoso viento de cola externo. Y ahí en algún momento, en ese momento nosotros salimos, intervinimos y planteamos que el viento de cola en algunos casos era viento de frente y en otros casos era viento de costado, que los ciclistas además dicen que es peor el viento de costado que el viento de frente. ¿Por qué digo esto? Y porque si bien hubo un periodo en el cual el precio de los commodities estuvo en niveles superlativos, también su contracara, el valor del tipo de cambio, estaba en valores muy bajos, con tendencia a la baja. Y una cosa es consecuencia de la otra prácticamente. Hoy estamos en un escenario al contrario. Estamos superados los grandes problemas básicamente en Estados Unidos referidos a la crisis del 2008. Hay un cambio de contexto que bueno, fue largamente anunciado además, ¿verdad? Y para lo cual el país se preparó. Entonces, volviendo a la pregunta, sea cual sea el clima, digamos, tenemos la necesidad de estar permanentemente mejorando la solidez de la economía uruguaya. Hemos realizado, desde el punto de vista financiero, determinadas acciones que hoy en día al Uruguay, blindajes no hay, pero sí le aseguran estar en una posición confortable ante climas más adversos. ¿Pero va a haber más gente descontenta en este periodo? Cuando uno viene creciendo puede dar más cosas que cuando uno no viene creciendo tanto. Claro, nosotros siempre dijimos, digamos, el crecimiento económico es condición necesaria, no es condición suficiente, pero sí, por eso aplicamos un montón de políticas sociales y quizá una nueva matriz de bienestar social. Pero el crecimiento económico es indudablemente una condición necesaria. Por lo tanto, si ese crecimiento económico no va a ser tan fuerte como fue, va a ser menor, evidentemente hay variables que se afectan. Se va a ver afectado el desempleo. Que va a crecer. Y bueno, sí, lógicamente. Si hay ¿Qué número calculan? Si hay un menor crecimiento, no hay números calculados, digamos. ¿Pero se puede llegar a 2 dígitos? Cuando esté presentada ahora el viernes al Parlamento el proyecto final de presupuesto, evidentemente ahí se proyectan todas las variables económicas. Pero pegado al 6 ya no va a estar como estaba hasta ahora. Bueno, es lógico, digamos, ¿no? La economía tiene sus interrelaciones. Cuando hay un menor crecimiento económico, evidentemente hay un incremento del desempleo, hay menor presión sobre la inflación, probablemente, ¿no? por una probable menor crecimiento del consumo. Digamos, las variables se ajustan de otra manera. O sea, baja la inflación, pero por otro lado sube el desempleo, es la proyección que ustedes tienen. Es de libro, ¿no? De alguna manera... Bueno, ¿hay tantos libros? Bueno, hay libros, sí, pero acá creo que coinciden casi todos. Cuando hay un menor crecimiento económico, se producen por menor actividad económica o actividad económica más baja, y eso también provoca niveles de desempleo un poco mayores, provoca quizá menor presión sobre el consumo interno, etcétera. Obviamente hay una batería de medidas, y esto fue planteado muy claramente desde el punto de vista político por el gobierno, de decir, bueno, no se detiene. Y el primer no se detiene es que hay cosas que no vayan para atrás. Por eso la primera base es mantener las conquistas realizadas durante estos años, que han sido muchas y en algunos casos importantes, y no retroceder a partir de eso. Por lo tanto, la posición
de seriedad, de responsabilidad a la hora de preparar los presupuestos, de cautela, como se ha planteado, de austeridad republicana, etcétera, tiene que ver con todo esto. La inflación, entonces el rango meta sigue siendo entre 3 y 7%, eso no cambia. No cambia. Por más que nunca se cumplió ese rango meta. Quizá la OPP no participa del Comité de Política Monetaria, del cual forman parte el Banco Central y el Ministerio a nivel de Economía, gobierno la definición es esa. Yo digo que en principio, al día de hoy, no está previsto que haya cambios. Por más que nunca se cumplió el 7. Bueno, en algunos casos sí, pero brevemente. Y hay un objetivo de política económica que es que la inflación esté dentro del rango. En los consejos salarios se pone como cláusula gatillo el 12 de inflación. ¿Es una variable que puede llegar a pasar en este periodo si la economía se deteriora un poco más? ¿Por qué se habla del 12? Podrían haber dicho 9, 8 sí, y fueron a 2 dígitos. Sí. Es la primera vez que hablan de 12. Sí, pero no solo en ese caso, digamos, siendo menos también hay una recuperación, ¿verdad? O sea, siempre se asegura el piso de inflación. En el caso de los privados se establecen porcentajes fijos con ajuste a la inflación posterior, y en el caso de los públicos el mecanismo es distinto, pero en todos los casos eso es coherente con lo que yo planteaba hoy. Por lo menos hay un piso de no ir para atrás, ¿verdad? La inflación, el 7 no se va a cumplir. ¿Por qué se sigue poniendo rango meta de 7? Bueno, no sabemos si no se va a cumplir. Digamos, pero una situación de crecimiento no se cumplió, una situación que se crece menos. Y bueno, pero estábamos diciendo recién que probablemente haya menos presión inflacionaria. Por el desempleo. ¿Qué pasa? La inflación crece y uno de los factores sin lugar a dudas fue el crecimiento del mercado interno, ¿verdad? Y de la capacidad de compra de la gente. Entonces, por un dólar bajo. Por eso predicamos, bueno, son factores distintos. Por eso predicamos la necesidad del fomento del ahorro y el establecimiento de algunos mecanismos que faciliten el ahorro. ¿Por qué? Y bueno, para no afectar ingresos, pero sí para afectar a través de un menor consumo, ¿ah? Y de una cosa que consideramos que es extremadamente positiva y que la economía uruguaya, la sociedad uruguaya debería ir a niveles mayores de ahorro. Por una razón hasta de previsión, de mejor calidad de vida, digamos. En una economía que está en crecimiento inferior, ¿se puede ahorrar? Bueno, y si se mantienen ingresos, probablemente haya mucha gente. Usted dice que aumenta el desempleo. En una familia quizás la esposa o el esposo pierda. Sí, pero no terminé el razonamiento anterior, que era el tema de la inflación. Cuando hay un incremento importante y el consumo ha sido un elemento que ha estado prácticamente siempre por encima del crecimiento de productos, traccionado, eso presiona los precios, indudablemente, porque, por decirlo sin manera peyorativa, pero el bolichero de la esquina, cuando ve que la gente viene y de repente le pone un pesito más, 2 pesitos más, y lo paga igual, lo va a hacer. Entonces, es de esperar también que en un contexto de menor crecimiento pero menor, vaya a haber una menor presión inflacionaria. Por lo tanto, yo no descarto, el objetivo me parece que está bien, pero lo definirá el Comité de Política Monetaria. Con un dólar subiendo, los precios también suben, más allá que el bolichero no quiera subirlos, que es una realidad muy distinta. Sí. Cuando usted hablaba de esos números, el dólar estaba en el 20 y poco, hoy está casi 30. Sí. Es más arrosado ahí. Según el ex director según el ex presidente de la Cámara de Industria, ya estarían solucionados todos los problemas. ¿No? ¿Se acuerda cuando dijo mi buen amigo Javier Carrau que con el dólar a 27 ya estaba todo arreglado? Y bueno, esa es la prueba del 9, de por qué no es solo una variable. Pero eso no presiona la inflación. Cuando hablamos de competitividad no es solo una variable. ¿Pero no presiona la inflación un dólar más alto? Sí, en nuestro país indudablemente hay una relación entre dólar e inflación y justamente por eso, digamos, hay que tener en cuenta las dos variables. Hay una relación. O sea, no sería... Muchos de los insumos que el Uruguay tiene son importados, por eso se trasladan. Y ¿sabe lo que pasa? Además, que cuando hay una baja del dólar, esos precios son rígidos a la baja. ¿Quién ha visto remarque de precios a la baja porque el dólar bajó? Poco, ¿no? ¿El desempleo puede compensar la suba del dólar? ¿El aumento del desempleo puede compensar el aumento del dólar? El aumento del desempleo puede... A ver, no le entendí la pregunta. Porque usted decía que como va a haber más desempleo, eso también presiona la inflación hacia abajo. ¿Ese aumento de desempleo también puede compensar el aumento del dólar para que no haya tanta inflación? ¿En materia de inflación? Sí. Bueno, es a varias bandas el razonamiento, ¿no? Yo qué sé, digamos, podríamos decir que en un contexto de menor crecimiento económico hay menores presiones inflacionarias por el lado de que hay menores presiones de consumo
y que se pueden contrapesar dependiendo de cómo sea el incremento del dólar y de cómo eso afecte a la inflación. Claro, todo eso depende de la canasta del IPC y de cómo juega cada una de las cosas en eso. ¿La recomendación para la gente es la misma que para el gobierno, sea austero con sus gastos? Y yo diría que siempre es bueno ser austero. Acá quiero hacer una aclaración. Al principio, cuando el gobierno salió muy fuerte con el discurso de austeridad, hubo compañeros, personas que quizás se malinterpretó, digamos. No era un sinónimo de achique. En realidad la austeridad es porque uno ve, todos vemos, y desde la UPP vemos y trabajamos para ello, que hay una serie de lugares en los cuales se puede mejorar la forma en que gastamos y gastar mucho mejor. Ponía un ejemplo, me parece que viene al caso, pero me ha pasado. Hace poco se mudó mi madre al lado de una escuela pública, voy los fines de semana a visitarla, sábado, pleno mediodía, rayo del sol, todas las luces del patio prendidas. Y pasó una vez, pasó otra vez, a la tercera le digo, pero siempre pasa esto, sí, está todo el día. ¿Cómo puede ser? Es una estupidez, ¿no? ¿O no? Porque si empezamos a sumar el consumo de energía inútil, con solo poner un poquito de atención y de cariño más sobre las cosas, y efectivamente madre jubilada tiene tiempo, habló con la directora y apagaron las luces. Pero digamos, es un ejemplo del concepto de austeridad que manejamos. Usted está hablando a nivel de gobierno de lo que es el aumento del desempleo. ¿Eso es una señal para cuando se negocien los consejos salarios, cuiden de que no haya mucho aumento porque puede terminar siendo la variable de ajuste el empleo justamente? Yo creo que los que más conocen eso son los trabajadores. No hay que explicarle nada a los trabajadores, me parece que lo tienen bien claro. Y ellos, tenemos un movimiento sindical maduro, me parece que a la hora de conversar, independientemente de lo que cada uno, o de lo que se pueda plantear públicamente, o de las protestas que se puedan hacer, como estamos viviendo prácticamente todos los días, en un año de presupuesto, etcétera. Yo creo que eso está claro para los trabajadores. Pero un aumento desmedido puede generar más desempleo, entonces, con este contexto. Y eso lo sabemos todos. Lo sabemos todos porque indudablemente los empresarios van a hacer su ecuación y van a adecuarse a la realidad nueva. Por eso mismo, dentro de las pautas del sector privado se pusieron 3 franjas distintas a decisión propia entre trabajadores y empresarios definir en qué franja estaba la actividad económica. Si está en una de baja, si está en una media o si está en una dinámica de alta. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García, recordándole que nuestro horario principal de emisión es jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y más ¿Quién es quién?